Tengan buenos días, estudiantes. El tema de esta semana pertenece a la fase 2, semana 2, y se llama Transformaciones químicas de la materia. Vamos a comenzar con el concepto de masa molar o masa molecular. ¿A qué se refiere? La masa molecular se obtiene cuando se suma la masa de cada uno de los átomos que conforman una molécula. Es importante observar cómo está compuesta para saber la cantidad y los tipos de átomo que la forman. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a ver el primer ejemplo. Me dice, encuentra la masa molar del oxígeno molecular, que se representa como O2. Y por acá tenemos una pequeña foto, un pequeño esquema de qué es el oxígeno molecular. Es básicamente la unión de dos o más átomos de oxígeno. Pero ¿cómo podemos encontrar la masa molar de esta molécula de oxígeno? Para eso vamos a necesitar la ayuda de la tabla periódica. Bien, en la tabla periódica tenemos por acá, en esta parte de arriba, hay una clave que me está diciendo qué significa cada uno de los números y símbolos de estos elementos químicos. Para el caso de este ejemplo, tenemos que la letra que está en medios es el símbolo del elemento. En la parte de abajo tenemos el nombre del elemento, en este caso se llama boro, y se representa o el símbolo es una letra B. Tenemos en la esquina izquierda de arriba el número atómico. Después más arriba tenemos el grupo IUPAC al que pertenece. Más arriba tenemos el grupo al que este pertenece, que son estas letras amarillas. Y por último, la parte que más nos interesa es el valor de la masa atómica relativa de este elemento. En el caso del boro es 10.81. Entonces, con ayuda de este pequeño esquema podemos saber qué significa en cada uno de los 118 elementos de la tabla periódica. El elemento que a mí me interesa en el caso del ejercicio es el oxígeno. Entonces el oxígeno tiene de símbolo O, se llama oxígeno, el número atómico es de 8 y la masa atómica relativa es de 15.999. Esta es la masa de un solo átomo de oxígeno, pero necesitamos saber de cuánto es la masa de dos de ellos. Bien. Un solo oxígeno tiene una masa de 15.999 gramos. Al ser la fórmula O2 significa que hay juntos dos átomos de oxígeno. Así que 15.999 lo multiplico por 2 y me da un total de 31.998 gramos. Significa que la masa del oxígeno molecular o O2 es de 31.998 gramos. Veamos ahora un ejemplo más. Tenemos moléculas hidratadas. Veamos primero, antes de hacer el ejercicio, a qué se refiere. Existen sustancias que en estado natural se encuentran hidratadas, es decir, unidas a una o más moléculas de agua. En este caso, para calcular la masa de la sustancia, se debe incluir la masa de las moléculas de agua que se encuentran unidas, del siguiente modo. Muy bien, este elemento que tenemos acá se llama sulfato de cobre, pero al tener consigo, al estar unido por moléculas de agua, en este caso son 5, todo el compuesto se va a llamar sulfato de cobre pentahidratado. Pero ¿cómo encontramos la masa de todo esto? Nos vamos nuevamente a la tabla periódica. Y en la tabla periódica vamos a buscar el Cu, que es cobre, vamos a buscar la S, que es azufre, y vamos a buscar la O, que es el oxígeno. Bien, ya aquí el primer elemento que vamos a ocupar es el cobre.
el número másico o el número de la masa atómica es de 63.546. Después vamos a buscar el azufre. La masa del azufre es 32.06. Y por último, la masa del oxígeno es 15.999. Con estos datos vamos a hacer lo siguiente. Bien, tenemos que la masa del cobre es 63.546, pero átomos de cobre solamente hay uno. Así que le damos por 1, me va a dar lo mismo. Después vamos a sumar el azufre. 32.065 gramos multiplicado por 1, porque solo tenemos un átomo de azufre, me da lo mismo. Y por último, el oxígeno, que es 15.999 gramos por 4. Acá le hizo falta el número 4, pero lo podemos ver acá, es O4. Entonces, como son 4 átomos de oxígeno, lo multiplicamos por 4. Me va a dar 63.996 gramos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Los vamos a sumar y me va a dar un valor de 159.607 gramos, solamente en el sulfato de cobre. Pero como está pentahidratado, me falta todavía la masa de las moléculas de agua. Ahora, la masa del H2O o la masa del agua, que es lo mismo. Si se recuerdan, el hidrógeno, vamos a verlo en la tabla periódica. En la tabla periódica el hidrógeno tiene una masa de 1.008 y vamos a ocupar también la masa del oxígeno nuevamente, que es de 15.999. Cuando ustedes vayan haciendo la tarea, vayan copiando la masa en el cuaderno de cada uno de los elementos para que no se les vaya a olvidar. Nuevamente tenemos la masa del hidrógeno, que es 1.001. Esto puede variar, puede ser más o puede ser menos. Y lo multiplicamos por 2 porque se llama H2O. Significa que hay 2 átomos de hidrógeno. Me va a dar un total de 2.002 gramos. Y después tenemos el oxígeno. En este caso, oxígeno solamente hay uno. Así que decimos 15.999, que es la masa del oxígeno, lo multiplicamos por 1 y me va a dar lo mismo. Después de eso sumamos estos dos y me da un total de 18.001 gramos. Pero acá no se ha terminado el ejercicio, porque debemos de saber en total cuánto pesa este compuesto. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. La masa del agua, del H2O, se multiplica por 5, ya que hay 5 moléculas. Este es el valor de una sola molécula de agua, pero como acá tenemos 5, entonces vamos a multiplicar 18.001 por 5 y me va a dar un total de 90.005 gramos. Después de eso, se suman las masas del sulfato de cobre y las masas de las 5 moléculas de agua. Entonces vamos a sumar el 90.005 gramos con el 159.607 gramos. Entonces la respuesta final sería 249.612 gramos. Y eso sería todo. Pausa.